Sábado 22 de octubre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, continuamos en la lectura del Evangelio de San Lucas. Entramos ya al capítulo 13 de este Evangelio. Y hoy vamos a reflexionar 3 bellos mensajes del mismo. Primero, si no te conviertes, perecerás. Segundo, con los otros sí, conmigo no. Tercero, la paciencia de Dios. Vamos con el primer punto. Si no te conviertes, perecerás. Queridos amigos, en 2 ocasiones a lo largo de este Evangelio, el Señor dice que si no nos convertimos, pereceremos. Si no te conviertes, perecerás. Es lo primero que el Evangelio nos viene a decir hoy a todos nosotros. De hecho, se narran 2 acontecimientos históricos y conocidos de aquella época. El primero fue un asesinato que Poncio Pilato hizo a unos galileos, y el segundo fue un accidente, al parecer, de una torre que mató 18 personas. Entonces, el Señor, cuando le preguntan por esos acontecimientos, se vale de estos sucesos cotidianos para anunciar la palabra. Nosotros podemos prender las noticias hoy y encontraremos cualquier cantidad de acontecimientos semejantes a estos. Accidentes, muertes, eventos que se podían prevenir y otros eventos que no. El caso es que el Señor nos está mostrando que en todos esos acontecimientos debemos poner la mirada en la necesidad de nuestra propia conversión. En ocasiones nos quedamos simplemente con el hecho, pero se nos olvida que detrás de ese hecho hay una invitación de Dios. Ojo, no estoy diciendo que Dios sea el que produzca estos hechos, pero el Señor en el Evangelio de hoy nos está enseñando a extraer un mensaje de conversión de cada uno de estos acontecimientos. Y a mí esto me sorprende del Evangelio, porque el Señor no se queda en la novelería del hecho, sino que el Señor va más allá, va más profundo. El Señor apunta a la conversión. Amigos, si de verdad nosotros de cada acontecimiento que estamos escuchando, que estamos viendo, acontecimientos que tal vez nos suceden a nosotros, lo primero que hiciéramos fuera entender aquí un llamado a la conversión, ¿cómo sería de distinta nuestra vida? Porque todos necesitamos conversión. Es una advertencia fuerte del Evangelio. Es que si no nos convertimos, pereceremos. Y aquí, obviamente, el Señor está hablando de una muerte eterna. Sí, amigos, en ocasiones no quisiéramos hablar de estos temas. Nos encantan los Evangelios donde el Señor habla de la misericordia, donde el Señor habla del perdón, donde el Señor habla de todo lo que nos ama. Pero ¿cómo huimos de los Evangelios en los que el Señor nos exhorta? En los que el Señor nos dice, es necesario convertirse. Es necesario que en los acontecimientos de la vida tú leas historia de salvación. Es necesario que todo esto te sirva para la conversión. Y esto, queridos amigos, es necesario predicarlo, entenderlo y creerlo para que el Evangelio sea completo. No podemos tener un Evangelio mutilado, un Evangelio del que solo extraemos las partes que nos gustan. Pero cuando hay textos fuertes como los de hoy, donde el Señor nos dice, te debes convertir para que no perezcas eternamente, entonces simplemente disimulamos el Evangelio, simplemente no tocamos este tema, simplemente consideramos que esto es políticamente incorrecto y por consiguiente, pues ni hablarlo.
No, amigos, el Evangelio es como es. Es espada de doble filo. Espada de doble filo porque por una parte tiene el filo de la misericordia, pero por otra tiene el filo de la justicia. Y no podemos prescindir del Evangelio cuando no nos gusta lo que escuchamos. Hoy el Señor te está llamando a ti y a mí a la conversión. Hoy el Señor nos está diciendo cómo va tu camino de entrega, cómo va tu camino de vida cristiana, cómo va tu transformación moral. Obviamente lo primero en la conversión es un encuentro para enamorarnos de Jesús. Nos encontramos con un acontecimiento, con una persona, con Cristo. Ese encuentro nos produce fe, lo amamos y ese amor que le tenemos a Cristo produce cambios en nuestra vida. Produce cambios verdaderos. Porque dice el Señor, si me aman, guardarán mi palabra. No puede ser que digamos, estoy en camino de conversión, pero estoy demasiado cómodo en el pecado mortal. No he salido del pecado mortal. Hombre, ciertamente tenemos debilidad y ciertamente caemos una y otra vez, pero no podemos quedarnos allí estancados. Lo primero que debemos hacer si de verdad amamos al Señor es un paso al estado de gracia. Salir definitivamente del pecado, es decir, la confesión. Resolver cualquier situación que me implique estar en un estado habitual de pecado. Se resuelve esa situación con la ayuda de la gracia, se confiesa uno y empieza a caminar. Habrán resbalones, habrá momentos difíciles, sin embargo, la gracia de Dios nunca nos faltará. Amigos, hoy el Evangelio nos exhorta. Si no nos convertimos, pereceremos. Segundo, con los otros sí, conmigo no. Noten que al Señor le hacen una pregunta un poco malintencionada. De alguna manera, estas personas que le preguntan a Jesús están diciendo, estos galileos que murieron eran muy pecadores y por eso murieron. Estos otros que fueron aplastados por la torre de Siloé eran muy pecadores y por eso murieron. A ese propósito, yo quisiera leerles un extracto de la explicación que da de este texto la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, una Biblia preciosísima que tiene bellísimas interpretaciones. Y así dice: como los amigos de Job, tenemos tendencia a pensar que los que reciben a nuestra vista grandes pruebas son los más culpables. Jesús rectifica esta presunción de penetrar los juicios divinos y de ver la paja en el ojo ajeno, mostrando una vez más, como lo hizo desde el principio de su predicación, que nadie puede creerse exento de pecado y por consiguiente que a todos es indispensable el arrepentimiento y la actitud de un corazón contrito delante de Dios. Hasta aquí el texto de Monseñor Juan Straubinger. Sí, amigos, nosotros tenemos esa tentación de pensar que son los otros los pecadores, pero yo no. Y como ellos son pecadores, a ellos les debe pasar cosas malas y a mí no, que no soy tan pecador. Cuando uno tiene esa equivocada visión de la realidad, entonces termina perdiendo la fe. Porque, a decir verdad, acontecimientos difíciles, duros, adversos, accidentes, situaciones que no podíamos evitar, que ni siquiera podíamos prever, nos suceden a todos, a grandes pecadores y a grandes santos, a personas que no han empezado su camino de conversión y a los que sí van caminando. La diferencia, amigos, no es propiamente lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro. Es decir, la diferencia es el estado de gracia, la manera como se afronta la realidad. Un cáncer puede caer a una persona que está muy lejos de Dios o una persona que está muy cerca de Dios. Y entonces yo no puedo decir, Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, ¿por qué a mí si voy a misa? ¿Por qué a mí si estoy confesado? Amigos, porque es la realidad a la que nos redujo el pecado original. Somos mortales, nos enfermamos y morimos. La gracia de Dios nos garantiza el cielo eterno. Y después una resurrección maravillosa en la que ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento. Pero mientras estamos en este valle de lágrimas, nos enfermamos. Saquemos de nosotros esa mentalidad pagana de creer que porque yo rezo no me va a pasar nada. Amigos, yo rezo y lo primero es que encuentro la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios me enseña a afrontar de una manera distinta los acontecimientos de la vida. Ya tengo una visión sobrenatural de la realidad. Ahora el sufrimiento puede asumir un sentido. Y esto, digamos, sí puede ser una bendición que recibimos aquellas personas que estamos en los caminos de Dios,
comprender que el sufrimiento se puede ofrecer, que lo podemos unir a la cruz de Cristo, que los dolores de la vida, por difíciles que sean, no se desperdician si se viven en gracia de Dios y unidos a la cruz de Cristo, si se ofrecen estos dolores. Pero no podemos decir a ellos sí y a nosotros no. Que con los otros pasen cosas, pero conmigo no, que estoy muy cerquita de Dios. Por eso es muy importante leer frecuentemente la vida de los santos, porque esto exorciza inmediatamente esa equivocada idea. ¿Quién es más cerca de Dios que los santos? ¿Y cuánto padecieron? ¿Y cuánto sufrieron? Es que el estar cerca de Dios aquí nos garantiza la eternidad. Se lo dijo la Virgen a Santa Bernardita: no te prometo hacerte feliz en esta tierra, pero sí en el cielo. Obviamente tampoco significa que seguir al Señor pues vaya a traer para nosotros más dolores, más sufrimientos, más enfermedades que otra persona que no sigue al Señor. Tampoco funciona a la inversa, porque hay personas a los que se les va la mano hacia el otro lado. Unos piensan, como estoy con Dios no me va a pasar nada, y otros piensan, como estoy con Dios me debe pasar todo. Amigos, tampoco es así, tampoco es así. El Señor nos va a dar una cruz con peso, talla y medida, es decir, aquella que podamos soportar, ni más ni menos. El Señor no permitirá pruebas por encima de nuestras fuerzas. Así que, ánimo, el Señor está contigo. Tercero, la paciencia de Dios. El Señor concluye con una parábola. Es la parábola de la higuera estéril. Y viene el dueño de la viña a pedirle al viñador que corte esa higuera. Y sin embargo, el viñador intercede por la higuera para que el Señor le dé más tiempo. En esa figura es el Padre Celestial el dueño de la viña y Jesús es el viñador. Y entonces es como si el Padre Celestial estuviera diciendo a Jesús: la viña no está produciendo fruto, Israel no está produciendo fruto. Y en cambio Jesús le dice: Padre, esperemos un poco más a ver si produce fruto, y si no, será cortada. Más allá de Israel, podemos hablar de cada uno de nosotros. Y podemos hablar de que nosotros somos esa viña que no ha producido fruto. Y que el Señor ha pedido al Padre Celestial que nos dé más tiempo. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios? ¿Cuántas veces nos ha invitado a la conversión? ¿Cuánta gente nos ha mandado? ¿A cuántos retiros espirituales? ¿Cuántas charlas? ¿Cuántas bellísimas Eucaristías? Ese buen amigo, ese buen libro, esa bellísima película de un santo, ese dolor de la vida que te hizo acercar por un instante a Dios. Y sin embargo, volvemos a caer. Una y otra vez nos alejamos del Señor. Una y otra vez pareciera que estuviéramos jugando con su misericordia. Clamamos: Señor, ayúdame en el momento de la necesidad. Pero cuando ya no lo necesitamos: Señor, vete y no me estorbes. Señor, no te metas con mi vida. Señor, no me interesa que vengas a decirme cómo debo vivir. Es la imagen del Dios bombero. Lo llamamos solo cuando se está incendiando nuestra vida. Es la imagen del Dios aspirina. Solamente cuando tenemos un dolor de cabeza en nuestra existencia: Dios mío, ayúdame. Y después lo dejamos. ¿Y cuánta paciencia nos sigue teniendo Dios? Y es que el mismo Señor lo dice en la palabra: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Amigos, Dios es paciente. Dios es paciente y ha tenido mucha paciencia contigo y conmigo. Sin embargo, la parábola es clara. Llegará el momento donde tendrá de todas maneras que tomarse una decisión. Si esa viña produjo fruto, entonces subsistirá. Si esa viña no produjo fruto, entonces será cortada. Amigos, será el momento de nuestra muerte. Será el momento de nuestro juicio. Cuando nos presentemos ante Dios, ¿qué frutos tenemos para mostrar a Dios? ¿Qué frutos de caridad? ¿Qué frutos de bondad? ¿Qué frutos de justicia social? ¿Qué frutos de oración? ¿Qué frutos de virtud? ¿Qué frutos de entrega generosa por el bien de los más necesitados? ¿Qué frutos de entrega generosa a nuestro Dios? Nos cuestiona hoy el Evangelio. Por eso oremos pidiendo al Señor la gracia. Amado Señor, hoy venimos ante tu presencia y venimos a suplicarte la gracia de la conversión. Por mis propios medios no soy capaz de convertirme. Lo he intentado una y mil veces he caído. He intentado dejar ese vicio y no he podido.
He intentado salir de ese pecado que me tiene esclavizado y todavía no he tenido las fuerzas. Por eso hoy suplico tu gracia, porque si tú me das el don de tu Espíritu, podré hacerlo y podré vivir una conversión sincera, auténtica, verdadera. Podré ser liberado definitivamente de la esclavitud del pecado. Hoy también purificas la imagen que tenía de ti, exorcizas ideas equivocadas a través de la palabra, Señor. Esa idea que yo tenía de que porque medio rezo, porque medio oro, porque medio estoy cerca de ti, a mí no me va a pasar nada malo. Y que en cambio lo que sucede de malo a los demás es porque son pecadores. Hoy, Señor, me doy cuenta que la diferencia, la marca es el estado de gracia. Y que podrán sucederme cosas también, pero que tú nunca permitirás que nada suceda por encima de mis fuerzas. Y estando en tu gracia, podré soportarlo todo. Unido a ti, Señor, ofreciendo mis dolores a tu cruz, uniéndome a tu amor crucificado, podré resistir, Señor, y no perder la fe. Finalmente te agradezco toda la paciencia que has tenido conmigo y te suplico la gracia de que la sigas teniendo. Y te suplico la gracia de poder dar el fruto que tú quieres que dé. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, si no te conviertes, perecerás. Segundo, con los otros sí, conmigo no. Tercero, la paciencia de Dios. Compromiso. Vamos a buscar el sacramento de la confesión para empezar una verdadera conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.